Vamos a estudiar la unidad número 5, trigonometría. El objetivo, comprender las relaciones trigonométricas en la resolución de identidades, ecuaciones e inecuaciones con funciones trigonométricas. Empecemos con el tema número 1, que es introducción a la trigonometría. Aquí vamos a dar una definición, vamos a hacer un cálculo de algunas de las funciones trigonométricas, así como de ángulos, sobre todo pues enfocado el estudio a lo que es un triángulo rectángulo. Entonces necesitamos que, para que ustedes comprendan esta definición, pues estudiemos algunas cuestiones básicas de la clasificación de los triángulos, que quizá están familiarizados ya con estos conceptos porque lo han estudiado en asignaturas en años anteriores. La trigonometría es una rama de la matemática que estudia la medición de triángulos. Se deriva de los términos griegos trigono, que significa triángulo, y metrón, que es medida. Por lo tanto, pues algo muy rápido, podemos decir, la trigonometría estudia la medición de los triángulos. ¿Cómo es posible hacer la medición de estos triángulos, en este caso de los lados? ¿Qué nomás contiene un triángulo? Pues un triángulo contiene lados, por lo tanto estos lados tienen medidas, y tiene ángulos, ¿no? Entonces estos ángulos también tienen medidas. Entonces lo que se estudia es eso, la medición tanto de lados como de ángulos. Entonces, ¿cómo es posible hacer esta medición? Pues se encarga, en este caso lo hacemos con las razones o funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? Son 6, de las cuales tenemos 3 principales, 3 secundarias, que vienen a ser recíprocas e inversas de estas principales. Tenemos seno, coseno, tangente. La cotangente están del mismo color, su principal y su recíproca. Entonces la cotangente pues es la inversa de la tangente, ¿no? La secante, la inversa del coseno, y la cosecante del seno. Entonces esas son las 6 funciones trigonométricas que vamos a estudiar. Veamos, una función trigonométrica son razones trigonométricas. Al momento en que decimos razones, pues estamos hablando de una división entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Estas funciones surgieron al estudiar el triángulo rectángulo y observar que los cocientes entre las longitudes de dos de sus lados solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. Ahora, no es que nos vamos hemos puesto aquí el rectángulo principalmente. ¿Por qué? Porque estas funciones trigonométricas están ahí principalmente, ¿no? En el triángulo rectángulo. Ahora, eso no significa que no nos permita también aplicarlas en otros triángulos que no sean rectángulos, y eso es lo que vamos a ver justamente más adelante, pero sí me interesa que ustedes puedan observar la clasificación de los triángulos. Primeramente un análisis rápido de los triángulos. Un triángulo es un polígono que resulta de unir 3 puntos con líneas rectas. Todo triángulo tiene 3 lados. Estos lados los identificamos con letras minúsculas. Ustedes pueden observar aquí, están con letras minúsculas los lados. Tiene 3 vértices, A, B y C. Estos vértices los identificamos con letras mayúsculas, y tiene 3 ángulos interiores que a su vez están identificados con las mismas letras de sus respectivos vértices. Ahora, lo que yo quiero que consideren, tomen en cuenta, es que miren, el ángulo, normalmente pues el ángulo, bueno, aquí está, ¿no? Habitualmente dice se llama lado A
al lado que no forma parte del ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el ángulo A, está identificado con la letra mayúscula, y el lado está identificado con la letra minúscula, pero este lado no forma parte de este ángulo, del ángulo A, es decir, está al frente, no es como que es el opuesto, ¿no es cierto? Está al frente. Lo mismo sucede con B. ¿Dónde está el lado B? Está al frente. El lado C pues estará aquí, ¿no? En esta parte. Entonces eso es lo que deben considerar. Lo mismo sucede, aquí tenemos también un triángulo rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en la clasificación de los triángulos. Lo que quería es que identifiquen los lados, letras minúsculas, vértices y ángulos pues con letras mayúsculas. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican atendiendo dos criterios. El primer criterio es según la medida de sus lados. Entonces, según la medida de sus lados tenemos tres clases de triángulos. El primero es equilátero. Los tres lados son iguales. El lado A, B y C son iguales. Por ende, sus tres ángulos interiores pues también son iguales. Recuerden que lados iguales nos dan ángulos iguales. Y aquí pues podemos ver una figura de un triángulo equilátero, considerando lo que les dije hace un momento, que el ángulo A, por ejemplo el lado A no forma parte de lo que es el ángulo A. El ángulo A lo tenemos aquí y está al frente el lado A, ¿no? Considerando aquello, letras minúsculas para los lados, mayúsculas para los ángulos y los vértices. Isósceles es otra clase de triángulo. Tiene dos lados iguales y un lado distinto, un lado diferente. Por ende también vamos a tener dos ángulos iguales y el otro ángulo va a ser distinto, ¿no? Aquí tenemos la figura, ustedes pueden observar. Y la siguiente clase de triángulo atendiendo la medida de los lados, recuerden que por eso siempre decimos lados iguales, lados distintos, entonces es de acuerdo a ese criterio. ¿Qué tenemos? La tercera clase de triángulo es escaleno. Los tres lados son distintos, diferentes, ¿no? Por ende también vamos a tener tres ángulos diferentes. Aquí se puede observar un triángulo escaleno. No sé si tenemos claro, primeramente el triángulo es la figura cerrada, ¿no? Esto es el triángulo, la figura cerrada que consta de tres lados. El ángulo es la parte interna, lo que forman dos rectas. Esto es el ángulo. Ahora, siguiendo con la clasificación de los triángulos, tomemos en cuenta otro criterio, la medida de sus ángulos. Acabamos de ver la medida de sus lados, ahora la medida de sus ángulos. Asimismo tenemos aquí tres clases de triángulos. El uno es acutángulo, tiene los tres ángulos agudos. ¿Qué significa? ¿Qué es un ángulo agudo? Pues el que mide menos de 90 grados. Entonces aquí los tres ángulos son agudos, es decir, tienen menos de 90 grados. Este es un triángulo acutángulo. Un triángulo rectángulo es otra clase de triángulo. El ángulo interior, bueno, uno de sus ángulos pues mide 90 grados y los otros dos ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir agudos? Tienen menos de 90 grados. Uno tiene 90 y los otros dos pues tienen menos de 90 cada uno. Los lados que forman el ángulo recto, bueno, un ángulo que tiene 90 grados se llama ángulo recto. Se llaman catetos. Aquí podemos observar, aquí se forma el ángulo recto en esta parte, o sea el ángulo de 90 grados, y estos lados están formando el ángulo de 90 grados, por lo tanto estos toman el nombre de catetos.
Y el otro, que es el lado mayor, siempre va a ser el mayor, este se llama hipotenusa. Entonces los elementos de un triángulo rectángulo son los dos lados contiguos al ángulo recto, que son estos. Cada uno de ellos es un cateto. El uno es y el otro pues es el lado mayor, que es en este caso opuesto. ¿Qué quiere decir opuesto? Podríamos decir está al frente, ¿no? Este es el ángulo, el lado opuesto en este caso al ángulo recto, se llama lo que es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Quedémonos un poquito en el triángulo rectángulo porque quiero que consideren también esto. El triángulo rectángulo, a su vez, pues hablemos de una clasificación también del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo puede ser isósceles y puede ser escaleno. El triángulo será isósceles cuando los dos catetos son iguales. Entonces, por ende, si los dos catetos son iguales, si un ángulo tiene 90 y los otros dos pues tendrán 45, porque recuerden, más adelante está un teorema, pero me adelanto acá. Recuerden que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre va a ser 180 grados. Entonces, si nosotros ya tenemos aquí 90 y tenemos que estos catetos son iguales, por ende voy a tener dos ángulos iguales, entonces quiere decir que los otros 90 estarán divididos 45 para cada ángulo. Entonces eso debemos tomar en cuenta. Entonces, como tenemos dos lados iguales, este triángulo rectángulo se le da el nombre de isósceles. Recuerden que de acuerdo a la medida de los lados, la clasificación que estábamos viendo, un triángulo isósceles era aquel que tenía dos lados iguales y uno distinto, ¿no? Entonces consideren esto. Y el otro es escaleno. ¿Por qué? Porque naturalmente, ya lo vimos también, que era un triángulo escaleno aquel que tenía los tres lados diferentes. Entonces, bueno, acá resulta que va a haber un ángulo de 90 grados y los otros 90 grados estarán divididos pues en partes diferentes, en medidas diferentes a los dos ángulos que quedan. En algún momento ustedes han tenido un juego geométrico en sus manos. Justamente en un juego geométrico encontramos dos escuadras. Esas dos escuadras representan un rectángulo isósceles y un rectángulo escaleno. Ustedes tenían ahí una escuadra, pues entonces que los grados eran 90, 45, 45. Entonces esa escuadra forma un triángulo rectángulo isósceles. Y la otra escuadra, las medidas es 90, 60, 30. Recordarán aquello. Entonces esa escuadra pues forma un triángulo rectángulo escaleno. Entonces, para que tengan una idea de esto. Bueno, y seguimos con la clasificación de los triángulos atendiendo la medida de sus ángulos. Ahora tenemos un obtusángulo. El ángulo interior A es obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Que tiene más de 90 grados. Y los otros dos ángulos pues son agudos. Aquí ustedes pueden observar la figura. Este de aquí es en este caso el ángulo obtuso, que tiene más de 90 grados, y estos pues son agudos, que a su vez tendrán pues hasta completar lo que es los 180 grados. Bueno, analicemos ahora unos teoremas muy básicos para continuar con el estudio. Ya les dije este teorema. No olvidarse la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, cualquier clase de triángulo, es siempre 180 grados. Entonces, por lo tanto, si usted en un ángulo tiene 90 grados, quiere decir que en los otros dos estarán 90, porque 90 más 90 es 180, ¿no es cierto?
Entonces, otro teorema importante a tener en cuenta y que nos va a permitir resolver lo que es un teorema de Pitágoras, lo que es un triángulo rectángulo, es el teorema de Pitágoras. Eh, en un triángulo rectángulo, bueno, ¿qué dice este teorema de Pitágoras? Pues simplemente que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este es muy familiar para ustedes, todo el tiempo se recuerda, aquí tenemos la fórmula que nos permite esto, nos permite calcular los lados, ¿no?, de un triángulo rectángulo, de cualquier triángulo rectángulo. Entonces si nosotros tenemos los dos catetos, podemos calcular la hipotenusa, o si tenemos la hipotenusa y uno de los catetos, pues podemos calcular el cateto que nos falta. Otro teorema a tener en cuenta es el teorema del seno. Este teorema, ¿qué es lo que nos permite? Pues bueno, nos permite calcular la medida de sus lados y también de sus ángulos de cualquier tipo de triángulo, ¿no? Entonces yo por eso les decía que nos vamos a enfocar en lo que es el triángulo rectángulo, porque las funciones trigonométricas pues se estudian a partir de ahí, pero eso no significa que podamos también trabajar con otros triángulos, con otra clase de triángulos, para calcular sus lados, calcular sus ángulos. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer esto? Con el teorema del seno. Pues el teorema del seno es una proporcionalidad que se hace entre la medida de un lado, esto es la medida de un lado, y la medida de un ángulo. Entonces, si nosotros tenemos pues unos datos de aquí, por ejemplo, tenemos dos lados y un ángulo, el ángulo A en este caso, entonces tranquilamente despejando podemos calcular el ángulo B, ¿no es cierto? Apoyándonos con las funciones trigonométricas. Aquí utilizamos el seno, por eso el teorema se llama teorema del seno. Yo podría decir también que estos temas ustedes lo estudiaron en la asignatura de física, a lo mejor en algún momento. Entonces aquí basta tener dos de estas una igualdad, ¿no? No es que son los tres que debemos tener aquí, sino una sola igualdad. También el teorema del coseno, que nos sirve para calcular asimismo las medidas de los lados, de los ángulos, de cualquier tipo de cualquier clase de triángulo. Aquí pues se puede observar, podemos calcular, miren, la hipotenusa teniendo dos catetos y obviamente teniendo el ángulo A, es decir, el ángulo opuesto al lado A, ¿no? El ángulo A. Aquí también podemos calcular un cateto, el cateto B, teniendo asimismo, como digo, pues el ángulo B. Podemos calcular el cateto C, teniendo el ángulo C. Bueno, ¿cómo calculamos las funciones trigonométricas de triángulos rectángulos? Aquí están. El seno, aquí es, bueno, antes de nada me gustaría explicarles. Aquí tenemos nosotros el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa. Pero el nombre de los catetos no es que sea fijo. No es que este siempre va a ser el cateto opuesto y este siempre va a ser el cateto adyacente. Debemos considerar aquí la referencia del ángulo que estamos tomando. Estamos tomando este ángulo, el ángulo, entonces por lo tanto aquí viene a ser el cateto opuesto, este que está al frente, miren, opuesto, y este viene a ser el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente. En este caso, pues, si yo tomara en cuenta este ángulo de aquí, si yo tomara en cuenta este ángulo de acá, este ángulo, entonces el cateto opuesto ya no es este, ¿no? El cateto opuesto, repito, viene a ser el que está al frente, es decir, el que no forma parte de este ángulo de aquí. Entonces este viene a ser el cateto opuesto y este pues vendría a ser el cateto adyacente.
Me gustaría que consideren siempre esto para que no haya ningún tipo de confusión, porque a veces estamos acostumbrados a que eh, este siempre es el cateto opuesto y no es así, ¿no? Es de acuerdo a cómo tomamos referencia, de acuerdo a qué ángulo estamos tomando como referencia. En este caso estamos tomando como referencia este ángulo alfa, entonces por lo tanto pues ahí decimos que este es el cateto opuesto y el de acá el adyacente. Entonces el seno, vamos a ver las 6 funciones trigonométricas. El seno de este ángulo alfa, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. Miren, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí tenemos que poner, obviamente, cuando más adelante tenemos un ejercicio aquí que ubicamos los valores, el valor, cuánto mide el cateto opuesto, cuánto mide la hipotenusa, cateto adyacente, la hipotenusa, y la tangente, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí están del mismo color sus inversas. Estas son las 3 principales, las 3 funciones trigonométricas principales. Aquí están las inversas, la inversa del seno, en este caso la cosecante. Pues miren, ustedes pueden darse cuenta que acá se invierte el orden, ¿no? Ahora la hipotenusa está arriba, entonces por lo tanto la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante es la inversa del coseno, entonces ustedes observan, hay un cambio de orden. Ahora la hipotenusa está en el numerador, el cateto adyacente en el denominador. Igualmente con la cotangente hay un cambio de orden, por eso son inversas. Ahora estudiemos un ejercicio, observemos un ejercicio. A ver, tenemos aquí un triángulo rectángulo. Está identificado con sus vértices, sus ángulos, sus lados. Tenemos 2 medidas de sus lados, tenemos las medidas de sus catetos. Aquí es rectángulo porque tiene 90 grados, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la hipotenusa, ¿no? Entonces para eso nos ayudamos del teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces este cuadrado pues pasa a ser raíz cuadrada del segundo miembro de los catetos. Entonces por lo tanto, si hacemos estas operaciones, pues 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto la hipotenusa es 5. Quiero calcular las funciones trigonométricas, entonces lo voy a hacer con relación al ángulo B. Aquí está. Por lo tanto, insisto nuevamente, si lo hacemos con relación al ángulo B, tenemos que identificar cuál es el cateto adyacente y cuál es el opuesto. Bueno, el opuesto es el que está al frente, repito. Entonces este viene a ser ahora, el lado B viene a ser el cateto opuesto, y el adyacente en este caso es A, que mide 3. Entonces por lo tanto el seno de este ángulo B sería el lado B sobre el lado C, que ya tenemos ahorita el valor del lado C. Entonces 4 sobre 5, que es el valor de la hipotenusa. Si usted divide, es importante aquí resaltar, ¿no?, que tengan una calculadora científica. Entonces 4 sobre 5 es igual a 0.8. Ese es el valor del seno del ángulo B. Lo mismo hacemos con el coseno. Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente mide 3, la hipotenusa 5. 3 dividido para 5 pues nos da 0.6, ese es el valor del coseno. La tangente, tenemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 4 sobre 3, lo que es igual a 1.33. Bueno, es un número infinito aquí, ¿no? Un número decimal infinito. Y en el mismo orden como están, en este caso la inversa del seno,
En el seno tenemos 4 sobre 5, entonces acá en la cosecante pues tenemos 5 sobre 4, ¿no? Es la inversa. Entonces eso nos da 1.25, la secante, que es la inversa del coseno, 5 sobre 3 nos da 1.66, y la cotangente pues 3 sobre 4, que nos da 0.75. Les decía que es importante que tengan una calculadora científica en sus manos para que puedan realizar estos cálculos, y lo primero que les sugiero es que la calculadora esté configurada para calcular funciones trigonométricas. ¿Cómo podemos verificar aquello? Pues una función, el valor de una función trigonométrica conocida, la tangente de 45 grados, por ejemplo, tangente de 45 grados siempre debe dar 1. Entonces usted puede hacer la prueba en su calculadora, tangente de 45 grados, si da 1, quiere decir que la calculadora está configurada para calcular funciones trigonométricas. Si no da ese valor, pues significa que no está configurada, hay que configurarla, pero bueno, ese no es tema de estudio en este momento. Ahora, con estos valores nosotros podemos calcular los ángulos, ¿no? Entonces sabemos que el ángulo recto pues tiene 90 grados, el ángulo C en este caso, pero la medida de este ángulo no sabemos, no lo conocemos. Entonces ahora podemos aquí hacer ese cálculo, y en la calculadora lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, encontrar justamente las inversas, las recíprocas del seno para poder hacer ese cálculo. Entonces eso lo logramos simplemente aplastando la tecla Shift en la calculadora, y la medida en este caso del seno, que es 0.8, y ahí nos va a dar la medida del ángulo B. Entonces en este caso, si ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar 53. Lo que quiero mostrarles es, aquí todos los resultados son 53 porque estamos haciendo del ángulo B. Pero ¿por qué estamos haciendo en este caso, por qué estamos haciendo con las tres funciones trigonométricas principales? Porque bueno, depende de los datos que usted tenga en el triángulo, ¿no? Vamos a suponer que usted solo tiene el cateto opuesto y la hipotenusa, y no tiene el otro cateto. Entonces listo, con estos dos catetos usted puede, con el seno en este caso, usted calcula el ángulo B. O a su vez vamos a suponer que usted tiene solo el adyacente, entonces puede hacer este cálculo. O vamos a suponer que no tiene la hipotenusa, entonces basta con que tenga los dos catetos, usted puede calcular la medida de ese ángulo. Entonces para sacar la medida pues del ángulo B, aquí me bastaría hacer con el seno, con la primera, pero lo que he querido es que observen que se pueden aplicar aquí todas las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces listo, ahora asimismo en la calculadora, si le ubicamos pues la tecla Shift y aplasta el coseno, y el valor en este caso del coseno nos va a dar esta medida. Asimismo para la siguiente, usted aplasta la tecla Shift y la tangente, ¿no? Y la tecla de la tangente, entonces ahí, y la medida, y nos va a dar la misma medida. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de los datos que yo tenga, pero usted ya con uno solo ya tiene el resultado. Ahora, si usted quiere calcular el siguiente ángulo, el ángulo A, pues bueno, ya tengo la medida de dos ángulos, que en este caso el uno tiene 90, el otro tiene 53. Entonces, bueno, 90 más 53 viene a ser 143, ¿no? Entonces, cuánto nos hace falta para llegar a 180, ahí simplemente vamos a aplicar
una regla, una fórmula que diga 180 es igual menos los ángulos que ya tenemos, ¿no? Entonces menos 90 que tenemos acá y menos 53 que es el otro. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a 180? Nos falta 37. Entonces, por lo tanto, la medida del ángulo A es 37. Ahora, ¿pero qué sucede con estas funciones trigonométricas cuando el triángulo no es rectángulo? Porque acá está muy fácil, es rectángulo. Eso ya les indiqué también anteriormente. Para eso tenemos dos teoremas más. Tenemos el teorema del seno y tenemos el teorema del coseno. Este nos sirve para otros tipos de triángulos que podemos calcular asimismo los lados, podemos calcular los ángulos de acuerdo a las necesidades que se nos presenten. Entonces esperemos que este tema haya sido comprendido y les sea de utilidad para los estudios también que vamos a hacer más adelante, en lo que es continuando con el estudio de las funciones trigonométricas, ¿no?